Muy buenos días a todos y todas. En nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Interior, les damos una cordial bienvenida y agradecemos su asistencia al Seminario Internacional Experiencias Comparadas Fortaleciendo la Protección de los Derechos Humanos a través del diálogo jurisprudencial. A continuación, las notas del Himno Nacional de Colombia. Sentarnos. En el marco del 92 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizado en la ciudad de Bogotá y con el apoyo decidido de la Unión Europea, Agencia Española de Cooperación y Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, se organizó este seminario que contará con importantes conferencistas nacionales e internacionales, quienes a través de 9 paneles podrán exponer sus interesantes puntos de vista en este tema tan relevante para nuestro país. Les recuerdo que estamos transmitiendo el seminario vía web a través de la página del evento. Para dar inicio a este acto se dirige a ustedes el honorable juez Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenos días a todas y todos. Doctor Angelino Garzón, vicepresidente de la República de Colombia. Su Excelencia Michael McKinley, presidente de los Estados Unidos, señor ministro de Justicia, ante todo por orden de prelación, y juez ad hoc en su momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señor embajador de España en Colombia, señor embajador de la Unión Europea en Colombia. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos y cada uno de sus jueces y juezas que están aquí presentes, es un altísimo honor poder estar llevando a cabo aquí en Colombia un periodo ordinario de sesiones. Desde el lunes de la semana pasada, en este mismo auditorio, se llevaron a cabo audiencias públicas de casos contenciosos
y de solicitudes de medidas provisionales que han sido seguidos por quienes tuvieron la oportunidad de asistir aquí y por muchas personas, miles de personas a través del Internet que en distintos lugares, en universidades de Colombia y en muchos lugares de América y de otras partes del mundo pudieron seguir las audiencias públicas de la Corte Interamericana. Esta semana continúa el periodo ordinario de sesiones ya con deliberaciones internas para decisiones que la Corte tiene que adoptar en materia de casos contenciosos o de medidas provisionales. Muy buenos días, señor Ministro del Interior. ¿Cómo está? Entonces, es en ese contexto que se lleva a cabo esta actividad académica que se inicia el día de hoy, en la que de lo que se trata, como dice su título, es de analizar experiencias comparadas, fortaleciendo la protección de los derechos humanos a través del diálogo jurisprudencial, contando con la generosa participación de profesoras y profesores de Colombia, de otras partes de América y de Europa. Se va a trabajar aquí en torno a la jurisprudencia, no solamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino a las decisiones que sobre esta materia han adoptado otros órganos internacionales, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por supuesto, las Cortes Nacionales en Colombia y en otros países de nuestra América. Porque lo que aquí se va a tratar y lo que de alguna forma ha sido la experiencia que cualquiera que haya asistido a las audiencias de la semana pasada habrá podido comprobar, es que la Corte Interamericana, sus decisiones, los casos que conoce, los criterios que se utilizan, no son aquellos de una suerte de instancia que viene de fuera para imponer decisiones o criterios a un país soberano como Colombia o cualquier otro que sea parte de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es creación de los Estados que por decisión soberana decidieron hace poco más de 40 años que existiera un tribunal al que la gente pudiera llegar para resolver sus quejas si es que se hubiera agotado la jurisdicción interna y poder proteger sus derechos humanos. En más de 30 años, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente ha sido un punto a través del cual la gente ha encontrado algún espacio de satisfacción a sus reclamos en materia de derechos humanos, sino en sus decisiones se ha convertido en un espacio significativo en ese diálogo jurisprudencial con tribunales nacionales como varios aquí en este país hermano que es Colombia, y en un sentido inverso también para que la Corte Interamericana se nutra de la riqueza de la creación jurisprudencial de muy importantes tribunales nacionales de nuestra América. La Corte Interamericana, pues, no es un tribunal que llega de fuera, es un tribunal que le pertenece a los hombres y mujeres de América y que está al servicio de los hombres y mujeres de América. La oportunidad que tenemos esta semana de que mientras continúan las deliberaciones internas de la Corte en reuniones paralelas, que se puedan llevar a cabo estas conferencias con personas de la más alta calidad académica que vienen de distintas partes del mundo y de aquí de Colombia, es un espacio más para analizar, para conversar, para reflexionar sobre ese diálogo jurisprudencial. No habría sido posible que estuviera aquí la Corte Interamericana ni tampoco que se llevara a cabo este conversatorio, por supuesto, sin la generosa invitación del Gobierno de Colombia, y quiero agradecer muy especialmente al señor vicepresidente, doctor Angelino Garzón, por su interés desde el inicio de que la Corte estuviera acá, y por supuesto al señor Ministro del Interior y al señor Ministro de Justicia. Pero la Corte requiere también de la cooperación de agencias para poder llevar a cabo sus actividades, y por eso también es muy honroso que estén esta mañana acompañándonos aquí el señor embajador de Estados Unidos, porque la cooperación de AID ha sido esencial para poder llevar a cabo esta actividad esta semana, al señor representante de la Unión Europea y al señor embajador de España, en donde la Agencia Española de Cooperación ha sido un referente muy importante para poder llevar a cabo estas actividades. Y por supuesto, también a la Embajada de Francia y a la Oficina Regional para los Países Andinos,
con cuya contribución se ha podido fortalecer con calificados representantes del mundo académico las reflexiones que vamos a tener esta semana aquí. Entonces, sin más, quiero nuevamente expresar mi agradecimiento al Gobierno de Colombia, al pueblo colombiano por la hospitalidad que nos han dado en estos días, a esta Corte que, como repito, es una Corte que le pertenece a los pueblos de América y que está al servicio de los mismos. Muchísimas gracias. Con ustedes el doctor Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia y del Derecho. Señor Vicepresidente de la República, doctor Angelino Garzón, señor Ministro del Interior, doctor Germán Vargas Lleras, señor Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Diego García Sayán, señores embajadores de España, de los Estados Unidos de América, de la Unión Europea, señor Presidente del Consejo de Estado, señor Presidente de la Corte Constitucional, señores jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Sergio García Ramírez, señores magistrados del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, muy apreciados señores y señoras invitados especiales, señoras y señores. Para Colombia es muy grato que esta reunión tenga lugar en nuestra tierra, que haya accedido a venir por invitación del Gobierno la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sesionar aquí, a conocer algunos de los casos que ordinariamente conoce, a desarrollar parte del trabajo que ordinariamente desarrolla y en el trance de esas tareas a iluminarnos con sus luces. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva varias décadas cumpliendo una labor absolutamente maravillosa. Solía decir, con razón, Norberto Bobbio, que vivimos tiempos de derechos, pero no ya los tiempos de la teoría de los derechos, sino los tiempos de la protección de los derechos. Y a eso se ha dedicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a conocer y a decidir casos que se refieren a circunstancias, a hechos, a antecedentes, muchos de ellos lamentables, tristes, penosos, que han tenido lugar en nuestro continente y a juzgarlos y a tomar decisiones en relación con ellos. Decisiones que tienen una circunstancia y un mérito especial, que es el de que siempre le han servido a la Corte para hacer además pedagogía sobre los derechos humanos. Su tarea no ha sido simplemente la de resolver los casos sometidos a su consideración, sino la de utilizar esos casos para reflexionar, para recomendar en no pocos eventos, para dar ciertos afectuosos tirones de orejas a los gobiernos de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos respecto de la conducta que han seguido sus nacionales en determinados casos, y a enseñarnos. Eso explica que haya ocurrido lo que ha ocurrido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos viene sesionando en Colombia desde hace una semana y el auditorio en el que han tenido lugar sus deliberaciones y sus sesiones ha estado siempre lleno. Siempre ha habido más solicitudes de cupos que cupos para que la gente pudiera acceder a esta oportunidad, porque conocen a la Corte, porque conocen su tarea, porque conocen esa tarea de haber servido de faro y de servir de faro en materia de derechos humanos a todo el continente. De manera que, en mi condición de colombiano, en la coyuntura actual que me coloca en esta privilegiada posición de Ministro de Justicia para darles una bienvenida del corazón, la aprovecho además y me significa en lo personal muchísimo, porque tuve el enorme honor y el privilegio de haber sido
juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2 oportunidades y de haber aprendido directamente de todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este país. Escucharemos las palabras de Su Excelencia, señor Nicolás Martín Cinto, embajador de España. Buenos días. En primer lugar, perdón por la gripa que tengo y espero que me entiendan con este español un poco golpeado que dicen ustedes en Colombia que hablamos. Señor vicepresidente, don Angelino Garzón, señor presidente de la Corte, don Diego García Sayán, querido ministro del Interior, Germán García Vargas, don Juan Carlos Ezquerra, nuevo ministro y le deseo mucha suerte de justicia, Michael McKinley, mi compañero y amigo, y mi jefe y nunca bien ponderado, Fernando Cardesa, como embajador de la Unión Europea. Y a ustedes todos también, con todos los grandes panelistas y profesores que he visto, me siento un poco cohibido de hablar ante ustedes porque son realmente los protagonistas son ustedes y no nosotros. Pero, en nombre de la Embajada de España y de la Agencia Española de Cooperación, quiero realmente expresar mi satisfacción por haber acogido este seminario, darle la bienvenida, apoyarlo, que inaugura el 92 periodo de sesiones ordinarias de la Corte y que yo creo que representa el compromiso de España con Colombia y con los derechos humanos, esencialmente. Esto, ya llevamos tiempo trabajando con Colombia bilateralmente en este tema y el programa de fortalecimiento de acceso a la justicia que negociamos en febrero de 2010 con las autoridades del Ministerio del Interior entonces, aunque ahora recaerá en las funciones del nuevo ministro de Justicia, señor Ezquerra, creo que da una serie de oportunidades precisamente para, en el aspecto material y concreto, poner en funcionamiento los derechos humanos desde un punto de vista práctico en Colombia. Creo que España, desde luego, y esto quiero que quede bien claro, siempre acompañará a Colombia un paso atrás. Creo que son los colombianos, los políticos colombianos, la sociedad colombiana quien tiene que decir cómo implicar estos derechos humanos, pero nosotros estaremos siempre detrás ante lo que ellos nos quieran pedir y creo que el programa de fortalecimiento de acceso a la justicia era precisamente lo que nosotros firmamos con Colombia. Nosotros queremos que esto sea una paz duradera, que fortalezca y optimice la capacidad de justicia sostenible, de que las investigaciones de las violaciones de derechos humanos sean realmente investigadas y que la reparación integral de las víctimas sea probablemente el punto cardinal de nuestra acción. Creo que este acceso a la justicia tiene que tener una cobertura de calidad y eficacia y que sea una capacidad real, pero realmente real, de llevarla a la práctica. En definitiva, es hacer que los derechos humanos puedan salir a la calle. Saludamos, por lo tanto, el compromiso de Colombia en la realización de todos estos esfuerzos de derechos humanos y la ratificación que ha hecho de los instrumentos internacionales. Colombia ha ratificado prácticamente todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto el Sistema de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, tiene todos los instrumentos para aplicarlos y creo que lo está haciendo. El sistema interamericano para nosotros sería entonces un principio de subsidiariedad que tiene capacidades de prevención, de investigación y de sanción. Nosotros esperamos que con este acuerdo que hemos firmado con Colombia, que se haga una lectura más cercana de los alcances y de los mandatos que las organizaciones y los organismos internacionales, como el que hoy nos reúne aquí, sean realmente aplicados en Colombia. Yo creo que hay que acercar a los funcionarios a la sociedad y que tenemos los instrumentos para hacerlo. En definitiva, estamos además ante una etapa crucial en Colombia y este es el gran reto que tenemos con la nueva ley de reforma de la justicia y la ley de reforma de víctimas. Creo que la promulgación de esta ley con un buen articulado en la reparación creo que va a ser uno de los puntos cardinales de la nueva aplicación de los derechos humanos en Colombia. Nosotros acompañaremos a Colombia en esto, que este es el gran reto, como creo y espero y que de este seminario pueda salir esta resolución, que la
comunidad internacional y los organismos internacionales también acompañen a Colombia en este momento decisivo cuando se apruebe esta ley de reforma de la justicia y la ley de víctimas. En definitiva, como decía Aristóteles, ir al juez es ir a la justicia. No nos defrauden. Gracias.